Ya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, queridos hermanos. El Evangelio de hoy comienza diciendo que los fariseos y los escribas se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Yo creo que la pregunta que le hacen no es una pregunta maliciosa, aunque todos sabemos que ellos siempre andaban buscando a Jesús para atacarlo, para discutir y en diferentes temas de leyes, costumbres o de la palabra. Pero esta vez el tema con el que se acercan es el tema del ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos no? Jesús era un maestro de la ley, y su manera de hablar era totalmente diferente a la manera de hablar de todos los maestros de su tiempo. La misma palabra dice que se quedaban asombrados porque hablaba con autoridad, diferente a la manera como hablaban el resto de los maestros. Era un rabí joven, y esto que les está enseñando a sus discípulos escandaliza a la muchedumbre porque no tiene nada de parecido con los demás rabinos. Otros enseñaban a sus discípulos todo lo que estaba prescrito por la ley y las costumbres y las tradiciones. Jesús no le enseña mucho a sus discípulos de eso, sino más bien Jesús les va enseñando una nueva doctrina. Y no vayamos a pensar que cuando el Señor no les habla a sus discípulos del tema del ayuno, como lo hacen los fariseos y los de Juan Bautista, es que Jesús les está dispensando a sus discípulos que no lo hagan. Por supuesto que no. Si el mismo Jesús ayuna, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando. No. Lo que pasa que el concepto de ayuno que tienen los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista es diferente al concepto de ayuno que Jesús quiere inculcar en sus propios discípulos. Por ejemplo, para los fariseos y para los
los discípulos de Juan el Bautista, que tomaban al pie de la letra lo que decía el Antiguo Testamento con relación al ayuno, en el Antiguo Testamento y en el judaísmo, la práctica del ayuno estaba ligada a la espera de la venida del Mesías. Ayunaban como un ofrecimiento para esperar al Mesías. Se abstenían de comida y se abstenían de vino. Y todo eso era como algo institucionalizado, como un voto, como una promesa a Dios. Y atrás de todo eso, de eso que ofrecía, ellos estaban expresando una insatisfacción de la época presente en la que vivían. Y además estaban con esa actitud de espera y de consolación del pueblo de Israel. Ese es el sentido de ayuno que practicaban los fariseos y los discípulos de Juan, cosa que Jesús no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos practicaban ese ayuno, pero no se daban cuenta que el Mesías ya había llegado. Y por eso es que Jesús les da un sentido más profundo al ayuno. Los discípulos no ayunan, los discípulos de Jesús no ayunan, porque no tienen nada de qué esperar, puesto que ya ha llegado el tiempo mesiánico. Ya no tienen que apresurar nada mediante ninguna práctica, porque el Mesías está en medio de ellos y ellos lo han reconocido. Y entonces el Señor, por eso les dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Los primeros discípulos son la iglesia naciente. Y entonces por eso el Señor les quiere decir, ellos de momento no tienen necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí y soy el Mesías. No tienen que esperar nada más, estoy en medio de ellos. Pero además de eso el Señor les advierte, llegará un momento en que este esposo les será quitado. ¿A qué se refiere? Llegará el momento en que esta intimidad entre Jesús y sus discípulos será interrumpida por la pasión y la muerte de Jesús. Y entonces les dice, ahí, después de eso, ellos sentirán la necesidad de ayunar. Tienen que ayunar. Entonces, ¿y cuál será el mayor ayuno que van a hacer sus discípulos? El ayunarse, privarse, podríamos decir, de la presencia física de Jesucristo. Hoy la iglesia propone, sobre todo en tiempo de Cuaresma, ayuno y abstinencia, pero ya no lo hace con el mismo sentido del Antiguo Testamento, sino como una práctica cuaresmal o como una práctica de piedad junto con otras prácticas de piedad que nosotros los cristianos realizamos. Y todo para fortalecer nuestra vida espiritual. Hoy hay personas que ayunan los miércoles y los viernes. ¿Para qué? ¿Para qué ayunan? ¿Por qué ayunan? No porque ha leído en un librito que dice tal santo, tal santa, ayunen. No. Si se ayuna, tiene que haber un sentido profundo por lo que se realiza el ayuno. ¿Y de qué ayuna? Nosotros aquí en la iglesia hemos dicho que está bien, que hay que abstenerse de comer carne y bebida, pero realmente la palabra dice que el ayuno que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado, obras de caridad. Eso es lo que a Dios le ayuda, porque podríamos pasarnos nosotros toda la vida practicando el ayuno los miércoles y los viernes, pero
nos quedaríamos solamente en una práctica externa y nuestra vida no cambiaría en nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros tenemos la práctica de ayunar, felicidades, sigámoslo haciendo, no nos cansemos, pero si podemos ayunar, no solamente de abstenernos de comer carne u otras cosas, sino debemos de ayunar de aquellas cosas que sabemos nos cuestan desprendernos. Por ejemplo, hay personas que rapidito se alteran con cualquier cosa. Entonces, si esa persona dice, realmente lo que yo quiero ofrecer como ayuno al Señor es que en mi trabajo, en mi casa, en la calle, me altere menos, que no me enoje tan rápido, soy explosivo, soy explosiva. Y entonces yo quiero ayunar, quiero deshacerme de esta actitud, y eso es lo que le ofrezco al Señor. Por ejemplo, una persona que tiene algún vicio, una persona que tiene alguna actitud hacia los demás, pues eso. Decía San León Magno, y con esto termino, decía, el mérito de nuestros ayunos no consiste solamente en la abstinencia de los alimentos. Me encanta lo que dice él. Dice, el mérito de nuestros ayunos no consiste solamente en la abstinencia de los alimentos. Y decía él, de nada sirve quitar al cuerpo su nutrición si el alma no se aparta de la iniquidad y la lengua no deja de hablar mal, dice. Qué fuerte estas palabras de San León Magno. Pues bien, queridos hermanos, el que ha conocido al esposo y participa de ese amor al esposo, recuerden que el esposo es Cristo, no puede vivir como si Cristo no existiera. Tiene que ser una persona nueva, una criatura nueva. Para el que ha tenido el encuentro con el Señor Jesús, lo pasado quedó atrás y lo nuevo viene, el nuevo vino, el vino del amor. Que así sea.